Estudios de Animación ICAI y Producciones Cucurucho, con el apoyo de British Council, presentan Galaxia K, un mundo de animación. En el día de hoy conocerás a un mago de la animación stop motion, conocido como el creador de monstruos, el gran Ray Harryhausen. Aprenderás algunos trucos para animar con plastilina. Y además, hablaremos sobre películas famosas en las cuales se realizaron increíbles efectos visuales con animación artesanal. ¡Comenzamos! Conocido por algunos como el creador de los monstruos, descrito por otros como un genio de los efectos visuales, Ray Harryhausen animó decenas de animales prehistóricos, criaturas mitológicas y extraños seres, utilizando animación stop motion. Desde niño se sintió fascinado por la mitología y la ciencia ficción. La película King Kong, estrenada en 1933, lo impactó sobremanera. Un amigo le consiguió una cita con el animador de la película, Willie O'Brien, quien fue su mentor. A sugerencia de este, Ray estudió dirección de arte, fotografía y edición en California. Al terminar sus estudios, se unió al equipo de George Pal y trabajó como asistente en su serie de stop motion, Puppetons. A fines de la década del 50, la carrera de Harryhausen ya se había consolidado. El público acudía a ver las películas en las que participaba, principalmente para contemplar sus innovaciones. Algunas de las escenas animadas por Ray son consideradas joyas de la historia del cine. La mujer serpiente, el kraken, el cien pies lunar, el ejército de esqueletos y otros muchos monstruos cobraron vida de forma magistral, cuadro a cuadro, con su animación agraciada. El paso de los años y las posibilidades de producción, devenidas del desarrollo tecnológico, lejos de quitar mérito a su trabajo, han convertido sus animaciones en objeto de culto. En una época donde no existía la animación digital, su trabajo minucioso, el trucaje y su excelencia en generar ilusión de vida convirtieron a Ray Harryhausen en un clásico, el padre de todos los monstruos. ¡Hola! Te saludo desde esta montaña de plastilina, porque hoy en Animateca, el planeta más creativo de la galaxia K, estaremos hablando de la animación con materiales moldeables. Síguenos. Hoy vamos a hablar de la animación con materiales moldeables. Es también una técnica de animación artesanal en la cual el animador entra, modifica un poco el material, sale y tira una foto. ¿Pero qué podemos llamar material moldeable? Bueno, son aquellos materiales que son manipulables, flexibles y muchas veces son reciclables, como la plastilina. Pero algunos de ellos, cuando se secan, se ponen rígidos. Entre los materiales moldeables que podemos nombrar con los cuales se puede hacer animación, está el barro o arcilla. ¿Cuál es el problema del barro o la arcilla? Que se va secando como en la animación. Es un proceso lento en el cual yo entro, modifico, salgo, tiro una foto, entro, modifico, salgo y tiro una foto. Ese material se va deshidratando. De modo que si queremos utilizar barro para hacer una animación en stop motion, tenemos que irle ubicando a cada rato un trapito con agua húmedo para mantener la humedad del material y poderlo seguir modificando.
Un material perfecto para animar es la plastilina. Y tenemos que tener en cuenta lo que hemos aprendido en otras visitas a Animateca. O sea, al final, cualquier modificación que vayamos a hacer progresivamente sobre el material, sobre la plastilina, debemos hacerla realizando pequeños movimientos. Hoy les quiero enseñar algunas especies de trucos o tips para animar en plastilina. Uno es que si nuestro personaje tiene las piernas muy delgadas, o sea, personaje humanoide o cualquier otro diseño de personaje, pero que es muy delgado en su base, casi siempre es imposible trabajarlo si no se le pone por dentro una especie de esqueleto, ya sea un soporte, como un pedazo de madera, un palillo, un lápiz, y en el caso de que sea un humanoide, hay que hacer un esquelético con alambre y forrarlo con plastilina para que ese personaje se pueda mover sin desarmarse. 2. Cuando vamos a hacer algo muy complicado en plastilina, o sea, por ejemplo, queremos que este gato se arme poco a poco, se vaya modelando de una masa de plastilina como esta. Cuando querramos hacer eso, yo les voy a dar una sugerencia. Siempre que vayamos a modelar algo complejo, vamos a hacer una animación al revés. Es mucho más sencillo hacer primero la figura y luego animar cómo esa figura se deforma o desaparece, que modelarla paso a paso de una masa de plastilina como esta. Pero siempre me gusta aconsejar que aprovechemos de la figura aquello que pueda ser animable para que se muestre un poco viva una vez que surja, que es como vamos a ver la animación final. Entonces te voy a enseñar cómo hacerlo. Bueno, primero he preparado un mínimo de banco de expresiones, solo un juego de ojos para el gato. He hecho unos párpados completos y unos párpados intermedios. El desarrollo de la animación digital ha permitido que no existan imposibles si de efectos visuales se trata. Las locuras más insospechadas pueden hacerse realidad de forma muy creíble. Pero estas tecnologías han cobrado auge desde hace aproximadamente 30 años. De ahí que muchas películas famosas recurrieron a la animación artesanal para realizar sus efectos visuales. Veamos algunos ejemplos. La primera saga de la Guerra de las Galaxias surge en la década del 70, dirigida por George Lucas. Las 3 primeras películas se convirtieron en un fenómeno cultural muy popular, que ha influenciado el mundo del cine de ciencia ficción. Aunque para la trilogía se usaron algunos efectos digitales, muchos otros trucos se hicieron con maquetas, títeres animatrónicos y marionetas de stop motion. Por ejemplo, los AT-AT o caminadores imperiales, o la escena de Luke sobre el Tauntaun. Lo mismo sucedió con la divertida película Cazafantasmas en 1984, del director Ivan Reitman, y con la espectacular Exterminador 2 en el año 1991. Mundos e historias impresionantes que parecen reales gracias a la combinación de técnicas y a la creatividad de grandes artistas. Ahora vamos a retomar algo que vimos en visitas anteriores a Animateca. Vamos a trabajar con un banco de expresiones, pero esta vez con un personaje de plastilina. Yo he preparado una cara, tal y como lo vimos con la técnica de papel recortado, y le he dejado la nariz y la órbita de los ojos. Y
Y además, he preparado un juego de bocas con diferentes expresiones. Aquí el personaje va a cambiar de expresión según las bocas que le cambiemos. ¿Qué facilidad tenemos ahora con el banco de expresiones? Que lo podemos apoyar con una deformación progresiva de las cejas del personaje para resaltar la expresión que va a tener durante la animación. Y además hemos preparado un juego de párpados. Comenzamos la animación. Primero vamos a tener el personaje con una boca neutra y luego le vamos a ir cambiando las bocas. Vamos a tirar primera foto. Tenemos que tener siempre el cuidado de que la boca no se nos mueva dentro del rostro, que siempre ocupe el mismo lugar. Ahora si queremos que el personaje parpadee, colocamos primero un medio párpado y luego colocamos el párpado completo. Cuando el personaje parpadea, una vez que el párpado se cierra y vamos a retornar al ojo totalmente abierto, tenemos que luego volver a colocar los medios párpados. Vamos hacia atrás, abrir el ojo nuevamente. Para eso colocamos medio párpados. Los párpados quedan justo a la mitad del ojo. Y luego los abrimos. Aproximadamente un parpadeo dura 1 segundo. Les quiero decir con esto que no tratemos de mover todo en la cara del personaje a la vez, a no ser que querramos hacer una cosa bien rara, bien loca, ¿no? Parpadeamos. Luego seguimos cambiando las bocas. Solo si el personaje está hablando, cambiamos las bocas con el lip sync, tal y como estudiamos en nuestra visita anterior a Animateca. Ahora, les decía que la plastilina nos da una ventaja, que es que podemos también, en función de lo que está pasando con su rostro, de lo que está expresando, podemos también modificar un poco las cejas, o sea, el arco orbital que tenemos arriba del ojo. Entonces acá, modifico un poco. El personaje estaba triste y yo quiero que se ponga asombrado. Esta modificación tiene que ser paso a paso. No podemos hacer un cambio brusco porque si no se ve muy raro. Entonces vamos a ver ahora cómo nos quedó la expresión de nuestro personaje de plastilina. Y hasta aquí esta clase moldeable de animación artesanal. Te esperamos en una nueva visita a Animateca, el planeta más creativo de la galaxia K. Y recuerda, todo lo que existe se puede animar, incluso los materiales moldeables. Y por suerte, por mucha suerte, la creación es infinita. Así que, a crear. ¡Chao!